Buenos días. A través de este vídeo intentaremos analizar y ver el comportamiento de cada país con respecto a la epidemia del coronavirus. Para esto utilizaremos lo que es primeramente el coeficiente de contagio. Eh, Aquí lo llamamos coeficiente de contagio. Una de las partes es la densidad de población, que se refiere, como dice aquí, al número promedio de habitantes, ¿sí? De un país, por ejemplo, en área urbana o rural, en relación a una unidad de superficie del territorio donde se encuentra ese país. Es un índice, la densidad lo podemos comunicar como decir, como la población sobre la superficie. ¿Qué queremos decir con esto? Fíjese este gráfico primeramente. Aquellos países donde hay más habitantes por kilómetros cuadrados. Es conocido la India, fíjense el Japón, ¿sí? Fíjense Europa. Estados Unidos no está entre los más importantes simplemente por su territorio. Ahora bien, esto era en el 2015. Sigamos. Vamos a ver aquí un ejemplo. Un país con 10 millones de habitantes que tiene 100.000 kilómetros cuadrados, su densidad va a ser de 100 habitantes, obviamente, por kilómetro cuadrado. 20 millones, o sea, el doble de habitantes, la densidad es obviamente 200 habitantes por kilómetros cuadrados. Ahora, 30 millones de habitantes en un país un poco más grande, la densidad aquí es 50. ¿Sí? Es una relación proporcional, pero ¿qué nos dice? Que aquí hay, en un kilómetro cuadrado viviendo 100 personas, aquí hay 200 personas y aquí hay 50, a pesar de que la cantidad de población es diferente. Eh, Justamente el coronavirus lo que nos dice es que debemos estar alejados de las personas para no contagiarnos. Fíjese en este país con 200 personas por kilómetros cuadrados, obviamente la posibilidad de contagio es más alta que en la de 50. Fíjese aquí, tomamos un ejemplo donde en este país, que lo llamamos densidad 100, tenemos en todos la misma cantidad de infectados, fallecidos y recuperados. ¿Ok? Tomamos aquí. Vamos con el ejemplo de antes. Ahora bien, en este país de 100 hay la misma cantidad de infectados para todos, pero el coeficiente acá es 10. ¿Cuál fue la idea de decir que obviamente que si hay 1000 infectados en un lugar donde hay 100 personas por kilómetros cuadrados nos da un coeficiente de 10? Aquí en estos 1000 infectados donde la densidad es más fuerte, el coeficiente es 5. Ahora, ¿por qué es más chico el coeficiente? Porque la densidad es más grande, hay más personas, sin embargo, la cantidad de infectados es la misma. Ahora aquí, donde la densidad es mucho más chica, hay muchas menos personas por kilómetro cuadrado, pero hay 1000 infectados, el coeficiente nos da 20. ¿Por qué? Porque es mucho más alto. Fíjense que estos 1000 infectados en una densidad de 50 es obviamente mucho más importante o el doble que en esta, que la densidad de 100. Obviamente. Entonces veamos que un país donde su densidad es 50, el coeficiente en la misma que de infectados es más alto. Lo mismo con los fallecidos, ¿sí? Que lo puse 100, obviamente el coeficiente es 2. Es la misma proporción, pero simplemente para tomar un ejemplo. Ahora vamos a ver esto en una tabla Excel a continuación, donde tomamos datos de último momento y la densidad de los países. Bueno, aquí, como dijimos, vemos la tabla Excel y he tomado, como ven aquí, eh, varios territorios, varios países del mundo. He hecho simplemente el cálculo o he tomado los datos de su superficie, su población, su densidad, como hemos hablado, los casos totales registrados, esto es prácticamente las últimas 48 horas. Aquí figuran los casos por millones de habitantes, ¿sí? Este es el porcentaje de los casos por millones de habitantes. Y fallecidos totales, el porcentaje de los fallecidos con respecto a los casos. Esto es la cantidad de fallecidos por millones de habitantes. Los recuperados totales de cada país. Y la relación de recuperados de los casos, ¿sí? Y aquí está nuestro coeficiente de casos sobre densidad y fallecidos sobre densidad. O sea, vamos a tomar el primer caso de Afganistán.
tenemos los casos. Casos fueron 273 sobre 49 personas por kilómetro cuadrado. Quiere decir que tenemos un índice, un coeficiente aquí del 5,57. Para decirlo correctamente, del 557%, ¿sí? Para hacerlo en porcentaje que se haga un poco más entendible. Fíjese que si tenemos aquí 273 personas, son 5 veces más que prácticamente que los 49. Y aquí los fallecidos fueron 6, ¿sí? Que son prácticamente un 12% sobre la densidad. Ok, aquí nos podemos poner a analizar por todos los países, como ven aquí, pero yo he marcado primeramente los países más relevantes. Fíjense que, por ejemplo, que tenemos aquí Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, países más relevantes con respecto a la actualidad. Ahora vamos a hacer, por supuesto, un filtro aquí de los más de los casos de los países que tienen, por supuesto, más casos. En este momento sabemos que los Estados Unidos, cuya densidad es muy baja, es un territorio muy grande, ¿sí? Con muchísima población, pero sin embargo la densidad es bastante baja. Fíjese la cantidad de casos que hay y lo curioso, ¿sí? Los fallecidos son 6.000, un porcentaje del 2,47% sobre los casos. Ahora, miren esto, los casos que se dan con respecto a la densidad. Ojo que en Estados Unidos tenemos zonas muchísimo más densas, como puede ser Ciudad de Nueva York, pero fíjense en promedio en estos países, aquí hay como, fíjense, casi un 700.000%, o sea, unas 7.000 veces más de personas contagiadas por su densidad en kilómetros cuadrados. Es muchísimo. Fíjese que luego llega Italia con 127.000%. Fíjense que los casos de cada, digamos, hay 100 personas por kilómetro cuadrado en España y hay unas 100.000. Se dan cuenta que eh, digamos que el coeficiente que tengo aquí en porcentual es altísimo, o sea, 12.700 personas, por decirlo así, se han contagiado de estas 93. Es muchísimo. Italia tiene una densidad mucho más alta. Podemos compararla con Alemania. Sí, fíjense, tiene una superficie casi similar. Alemania tiene muchísimos más habitantes. Hagamos la comparación entre Italia y Alemania. Para hacer Alemania e Italia. ¿Cómo se han comportado ambos países para ver lo que tratamos de explicar? Fíjese, vamos a ver. Los casos totales son muchísimos en ambos países, ¿sí? Vamos, Alemania tiene un índice más alto, sin embargo tiene menos casos, ¿sí? Vamos al coeficiente, fíjense. La cantidad de casos por densidad es casi prácticamente no el doble, pero un 80% más lo que es en Italia que en Alemania. Esto habla de una responsabilidad. Ahora miren esto que curioso. Los fallecidos que hay en Alemania y los fallecidos que hay en Italia. 475% o 47 veces más, ¿sí? Aquí vemos que los fallecidos en Alemania, ¿sí? Son 1.100 y que tiene una densidad del 2,33, o sea, casi 5 veces más, como tenemos aquí 475%. Pero en Italia, que la densidad es un poco más baja, fíjese, hay 700 veces más. Esto habla un poco ¿de qué habla? Fíjense que los casos son, la comparación aquí es el doble, digamos, exagerando, y esto no es el doble, es como más de 10 veces. ¿Qué falló aquí? La medicina, puede ser. La preparación de los médicos, eh, el momento que hayan llegado al hospital y llegaron a tiempo o no, la responsabilidad de la gente eh, digamos, en acatar las órdenes. Pero fíjense esta comparación que interesante, ¿no es cierto? Y Alemania tiene mucho más recuperados, prácticamente igual que Italia, pero esto de los fallecidos habla del sistema de salud, que hoy en día ahí vemos, aquí se ve la gran diferencia. Vamos a tomar otro país más, por ejemplo,
Vamos en este momento con los Estados Unidos para ingresar también en el mapa. Vamos a lo que pasó aquí. Vamos de vuelta a la cantidad de casos. Por supuesto, Estados Unidos tiene muchísimos más casos. Obviamente, por millón de habitantes tiene menos. Los fallecidos en Estados Unidos son 6.000. ¿Ok? Ahora fíjese lo que es esto. Las pésimas condiciones de salud de los Estados Unidos. Si hablamos que Alemania y con Italia y esto, fíjense el porcentual. Fíjense, a pesar de que los fallecidos por millones de habitantes son muy parecidos, sí, en porcentual, los fallecidos totales, fíjense la cantidad. En Alemania han fallecido el 1,31% de los casos, y en Estados Unidos va al 2, o sea, casi el doble. ¿Sí? Casi el doble. Recuperados de Alemania, fíjense esto, en porcentual. Y aquí lo ven, en la cantidad de fallecidos por la densidad poblacional. Fíjese que Alemania es un país mucho más denso, la gente se hubiera contagiado muchísimo más. Agreguemos otro país, agreguemos países sudamericanos, agreguemos a Argentina y tomamos en Chile. Lo que está pasando en este momento. Fíjese la superficie, vamos por ejemplo por densidad otra vez. La densidad de Chile y Argentina no es parecida. Los casos totales en Chile son más del doble de Argentina. Los fallecidos, fíjese que curioso, en Argentina son 36, en Chile son 18. ¿Ok? Y con lo que dice que el porcentaje, fíjese, es muy diferente. ¿Sí? Se han recuperado prácticamente poco más. En Argentina el índice de recuperación fue mucho más, es el doble que en Chile. Ahora, los casos, fíjese que la densidad que en Chile, sí, porque son muchos más que en Argentina, casi el doble. Pero los fallecidos, por la cantidad es mucho más alto. Está fallando aquí, obviamente, como vimos en Italia, el tema de salud. En Argentina y en Chile. ¿Sí? Fíjense la diferencia. O sea, hubo el doble de fallecidos teniendo Argentina la tercera parte de gente infectada. Vamos a tomar un país que me llamó muchísimo la atención, que por eso lo he marcado también, que es, vamos a tomar Israel como ejemplo, donde estoy en este momento, y vamos a tomar otro país que es Singapur. Vamos a hacer un pequeño análisis que es muy simpático. Fíjense, a pesar de todo, que Singapur tiene una densidad tremenda, tiene una población muy chica, una población muy alta. Fíjense en los casos totales que hubo en Singapur, el más pequeño de todos. ¿Sí? Los fallecidos 4, recuperados 25%. ¿Sí? Fíjense los índices bajísimos, es bajísimo lo que ha ocurrido en Singapur. ¿Qué me dicen aquí? Que la gente de Singapur ha tomado muy seriamente el problema. Fíjense los casos también, la salud, 4 personas muertas de 1.000. Y aquí habla, fallecidos por densidad es mínimo, a pesar que la densidad es muy alta. O sea que en Singapur, fíjese que por cada kilómetro cuadrado de 8.000, si hubiera tenido el mismo comportamiento que Italia, fíjense que cuántas relaciones entre Italia y Singapur serían unas 40 veces más, ¿no es cierto? Hubiera habido 40 veces más de fallecidos, ¿sí? Fíjense, 40 veces más fallecidos en Italia, digamos en, eh, en Italia, por supuesto. Entonces ven la diferencia entre el comportamiento de Singapur, es abismal. Eh, y por supuesto recuperado 25%, es la misma cantidad que en Alemania, esto habla de nivel de salud, ¿sí? Cerquita de Argentina y luego en Italia, Estados Unidos y Chile recuperados. Pero si vamos aquí a los, al índice, de que hablamos de la densidad y los casos, obviamente este es el más bajo, lo sigue Alemania y Singapur está prácticamente bajísimo. Entonces aquí esto no se habla, pero es increíble. En Israel también es muy bajo, una densidad de 415. Si vamos aquí del más alto al más bajo, tenemos Israel con 415, muchos casos por supuesto. Tengo entendido que hoy ya llegó a los 7.000. Casos por millones de habitantes muy alto también. ¿Sí?
estamos hablando de un 11%, es un país que está muy conectado con Europa, con el exterior. Hay 36% de fallecidos. Si vamos al porcentaje, está, digamos, después de Italia, pero en un porcentaje bastante chico si lo comparamos con la densidad. Fíjese, y los recuperados son un 20%. Hablamos como antes de los sistemas de salud. Y si vamos los casos por densidad, Israel está muy bajo también. O sea, obviamente estamos hablando de 100 personas, pero bastante más lejos que Argentina, lo que puede ser incluso Alemania. ¿Sí? Eh, a pesar del buen sistema de salud. Y también, si vamos a la cantidad de fallecidos, también con respecto a la densidad, nos encontramos que son muy bajos también. Son prácticamente, por lo que vemos aquí, en un 8, un índice del 8,67 cada, digamos, de cada, casi un 10% de cada 100 personas o de las 400 personas en un kilómetro cuadrado, el 10% es 40, un poquito menos que 10% en un kilómetro cuadrado. Este punto es importante. Fíjese aquí, en Alemania un 40. Quiere decir que el gobierno local de Israel ha reaccionado, no tan bien como el de Singapur, pero ha reaccionado bastante tiempo, y que los fallecidos en porcentual es bastante bajo, por decirlo así, digamos, dentro de todo. Si lo vemos aquí, es bastante bajo. ¿Sí? Nos encontramos igual que en Chile en este momento, que todavía no ha, digamos, eh, no ha crecido, que espero que no crezca, por supuesto, cantidad de infectados. A pesar que si comparamos la cantidad de casos, entonces aquí los fallecidos es bastante más razonable, que aquí se puede ver, ¿no es cierto? Los fallecidos, la cantidad de la densidad de población. Bueno, espero que hayan, eh, que puedan compartir este punto de vista, esta comparación, que es muy interesante, porque al final, como aquí, con el ejemplo que podemos ver, cómo se comporta cada país. Y vale felicitar al gobierno de Singapur, que teniendo 8.000 personas por kilómetro cuadrado, cuyo nivel de contagio puede ser coeficiente altísimo. Fíjense que cantidad de fallecidos han sido 4, a pesar de tener de que han tenido 1.000 casos, eh, 1.000 casos en todo el país. Esto habla muy bien del sistema de salud, y esto habla muy bien del comportamiento de la población. Esto es uno de las razones por las cuales he creado esto, porque se puede hablar de Italia, de Estados Unidos, pero aquí vemos exactamente, como hablábamos antes, el comportamiento de los países y la responsabilidad. ¿Sí? Escuchamos a su presidenta de los Estados Unidos de que aquí no pasa nada, y fíjese lo que pasó. Conocemos a, eh, a los italianos, conocemos lo que pasó en Alemania. Quizás han tardado un poco, pero yo creo que este porcentaje ha quedado aquí, digamos, por decirlo así, casi parado, porque la responsabilidad que han tomado, o la conciencia, como lo habló en su momento Merkel, hablando de que mucha gente en Alemania podría quedar infectada. Sin embargo, aquí vemos los fallecidos, que es, digámoslo así, en Alemania, eh, hablando por la cantidad de la población. Fíjese, 13.233, fíjese el índice de 475. Esto es fallecidos por la densidad, es bastante bueno, por decirlo así. Y los recuperados, por suerte, ni hablar, ¿no es cierto? La cuarta parte se ha recuperado. Esto creo que habla, y el 1% aquí habla también de que, a pesar que en Alemania en un principio no se tomó las cosas como se debían ser, luego se ha logrado recuperar. Bueno, muchas gracias, y espero que por lo menos esto nos haya servido para entender un poquito más lo que ocurre con esta pandemia del coronavirus. Hasta luego.